Hay diferentes tipos de funciones. En el mundo de las matemáticas, en el mundo de las fórmulas y el mundo de las físicas, este, depende de cómo se muestren las funciones, reciben un nombre, ¿sí? De cómo se proyecten las funciones, reciben un nombre también. Entonces, pero de forma generalizada, podríamos decir que las funciones se pueden dividir en tres partes: las funciones algebraicas, las funciones trascendentales y las funciones a trozos. Las funciones algebraicas son aquellas que se denominan, por ejemplo, las funciones polinómicas, las funciones racionales, las funciones irracionales que tienen que ver con la raíz. Las funciones trascendentales están divididas en funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y las funciones a trozos son aquellas que se derivan de otras funciones que están involucradas a través de ciertos intervalos que, dependiendo de estos, se grafica en el plano cartesiano y salen divididas diferentes formas de estas funciones. Por ejemplo, la puede conformar una función a trozo, una función lineal con una función cuadrática, o una función trigonométrica con una función exponencial, o varias de ellas. Dependiendo del tipo de intervalos que se le coloque a la función, sale la gráfica, y de esa manera, pues, nosotros tenemos una función a trozos a la que también le denominamos función por partes. Es muy interesante la gráfica porque con las funciones a trozos, por ejemplo, se pueden sacar ejercicios para calcular dominio y rango también. Y son muy interesantes, vuelvo a repetir, porque son funciones que se entrecortan en el camino, no son funciones continuas, son funciones que se cortan en ciertos tramos, en ciertos intervalos, y ahí es interesante analizar por qué vale tantos el dominio, o por qué el rango sale de esta forma. Entonces es importante que ustedes conozcan este tipo de funciones. Ahora, lo que ustedes están viendo en la pantalla también son tipos de funciones, pero ya de cómo se van expresando. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una función explícita. ¿Por qué se llama función explícita? Porque está expresada de dos formas. Si se ven ustedes, la primera es y igual 5x más 3, y la segunda f de x igual 5x más 3. Es decir, que la función explícita se puede expresar de esta forma como de esta otra forma, ¿sí? Cuando la variable y o f de x está solita, por decirlo así, y salen los otros valores con la variable x y los valores independientes. Esa es una función explícita. Una función implícita, en cambio, observe lo que sucede con la variable x y con la variable y. La variable y aparece no solamente en un término, sino en varios términos. Por eso se llama función implícita. Ya no aparece f de x, sino simplemente una ecuación o una igualdad o una identidad, dependiendo de los valores que se le dé a x y y. Pero repito, la función implícita, valga la redundancia, implica que la variable y también no solamente aparezca en un solo término, sino en otros términos, ¿no? A eso se le denomina función implícita. A la que está aquí se le va a denominar función polinómica, porque está compuesto por varios términos que conforman un polinomio, pero también está compuesto por la variable x, que va aumentando de grado. Por ejemplo, empieza con x0, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, y así va a ir aumentando el grado de exponente. Entonces, por eso se le llama polinómica, porque tiene varios términos, ¿sí? Polinomio. La de acá abajo se le llama función punto pendiente, ¿sí? La función punto pendiente, o también se le puede denominar función lineal, dependiendo de que n tendrá que ser igual a 1, m y b pertenecen al conjunto de los números reales, y m es la pendiente, ¿sí? Si la pendiente es positiva, la función lineal, porque este representará a una función lineal siempre y cuando n valga 1. Entonces, si la pendiente es positiva, la función es creciente. Y si la pendiente es negativa, la función es decreciente.
En la siguiente función que tiene la variable x con el exponente al cuadrado, entonces esta va a ser una función cuadrática. Una función cuadrática se le identifica porque el valor del exponente de una de las variables, la más alta, es el 2, x al cuadrado. Y los valores de a, b y c son valores que pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esta es una función cuadrática. La función racional. La función racional está compuesta por una función en el numerador y una función en el denominador. A pesar de que también podemos nosotros cambiarle, poner una función polinómica arriba en el numerador y una función polinómica abajo en el denominador. Pero hay que tener en cuenta esta restricción, que el denominador tiene que ser diferente de cero y es muy importante captar estas o sintonizar regla de, esta regla de correspondencia, porque inclusive la vamos a utilizar más adelante también, que n de x es diferente de cero, la vamos a utilizar en límites y derivadas, por ejemplo. Entonces, n tiene que ser diferente de cero. N tiene que ser diferente de cero o la función n de x. Puede ser cualquier valor excepto el cero. Por eso que aquí dice n de x no es igual a cero. A esta se le llama función racional porque tiene como función, como numerador, y también otra función como denominador. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto las funciones elementales. Hay otra función a la que denominamos función radical o función irracional, como lo habíamos visto hace un momento. La función irracional, todo lo que está dentro de el signo de raíz, todo lo que está dentro del signo de raíz, x elevado a la m, ¿sí? Tiene que tener una restricción, que todo lo que está dentro de la raíz x a la m tiene que ser diferente o igual que cero también. Esa es la normativa general. De ahí podrán aparecer otros números, pero hay que entender que este valor x a la m tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar una raíz de un número negativo. O sea, o es cero o es mayor que cero. Por eso aquí dice función mayor o igual que cero. A esta se le llama función exponencial porque la variable x la tiene como exponente y no como base. A la acá se le llama función logarítmica. De la misma manera, la función f queda igual, es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo natural de a si aplica una propiedad. ¿Sí? ¿Cuál es la función logaritmo? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Y de todas estas se puede realizar una gráfica diferente para expresar las diferencias que hay entre cada una de ellas. ¿Hay alguna pregunta por si acaso? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Listo. Continuamos entonces. Una vez que hemos identificado las funciones o los tipos de funciones, ahora sí vamos a ver ya de un poquito más detallado, ¿sí? El cálculo y le vamos a poner aquí el tema cálculos de dominio y rango de una función. Cálculo de dominio y rango de Javier, una función. qué pena, pues te estoy Ay, qué tonto. Güey. Dígame, ¿me va a decir algo? Qué parado.
Don Steven Perero, ¿por qué pelea con la hermana? Perdón, profe. No pelee con la hermana, a la hermana se la quiere, Perdón, a la perdón, hermana se la defiende, no es que algún día se la va a llevar el cuñado. profe, perdón, perdón. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a calcular la función, la primera, de la primera función. Vamos a empezar con la función lineal, ¿sí? Una función lineal cualquiera, por ejemplo, 3x más 1, ¿sí? 3x más 1. Oh, interesante, ¿ves? Miren, ¿ves? Ya me sale la gráfica de una vez. Interesante. Ok, perfecto. Me sale la gráfica, no hay ningún problema. Para que ustedes puedan entender. ¿Qué significa este uno que está aquí? Este uno que está aquí significa que la función va a pasar por el eje de las y igual 1, tal y cual lo indica acá. ¿Ves? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y igual 1. ¿De acuerdo? Y en X va a pasar por el punto 0,33. ¿Cómo yo sé? Usted simplemente haga esto y observe y escuche, no pelee con los hermanos. 1 dividido para 3. 1 dividido para 3 en decimales, ¿cuánto es? 0,3333, un número periódico le sale, ¿no? Entonces pongámosle un decimal, 0,3. Pero como aquí está positivo, le vamos a poner en negativo. Y es por eso que la función sale aquí, en negativo, menos un tercio. ¿De acuerdo? Menos un tercio. ¿Entendido o no entendido, estimados estudiantes? Así de fácil es la gráfica de esta función lineal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la pregunta que usted se tiene que hacer para ver cuál es el dominio de la función? Acuérdese, usted observe bien la función, obsérvela bien y hágase la siguiente pregunta. ¿Qué valores no se le puede dar a la variable x? Hágase esa pregunta y usted mismo conteste. ¿Qué valores no se le puede dar a la variable x? A ver, ¿qué me dice don Pedro Aquino? Liz Acosta, del peso Jocelyn, Steven Martínez, don Steven Perero, don César Roca, no, yo soy César Roca. Doménica Castro, Terry Figueroa, Jason Orrala, Daniel Ramírez, José Suárez, la banda Alan, que no tiene la cámara activada, Jason Orrala, que no tiene la cámara activada, Daniel Ramírez, Jessica recién la activa, Jordan también recién la activa, Nicky recién la activa, Jason la quiere activar, Daniel Ramírez ya la aprendió, Jason Orrala no la aprende, Yanivet González ya la aprendió, Joel Muñoz, Angelina López, que entró atrasadita, Maura Mite, Génesis Alaña, cuéntenme, a ver, Santos Catuto, y así sucesivamente todos estos angelitos que están escuchándome, a ver, contésteme la pregunta, ¿qué valores no se le puede dar a la variable x? Recuerde que en la clase de, en la Cero, profe. clase, perdón, Cero. ya, gracias por su respuesta, ya vamos a ver si que está bien. Recuerde que en la clase de intervalos, nosotros tenemos tres características. El elemento neutro, del 0 para la derecha son valores positivos y del 0 para la izquierda son valores negativos. Y el elemento neutro que es el 0. La pregunta es, ¿qué valores no se le puede dar a la variable x? Hay un estudiante que me contestó el 0.
¿Por qué no se le puede dar valor de cero? Cuénteme. Hola, ¿quién me contestó eso? ¿Por qué no se le puede dar valor de cero? A ver. Y si yo les digo que sí se le puede dar valor de cero, porque 3 por cero es cero y cero más uno me da uno. Sí se puede resolver con cero. Si yo evalúo, porque de eso se trata, de evaluar la función, f de cero, ¿a qué va a ser igual la función? A 3 por cero más uno, respuesta igual uno. Entonces sí se le puede dar valor de cero. Pregunto, ¿se le puede dar un valor positivo? Ah, el profesor me dice que los valores positivos están del cero para la derecha. El cero ya se le puede dar. Entonces vamos de cero para la derecha. Un valor positivo, el 2. Evaluamos entonces para f igual 2. Recuerde que todos los ejercicios que hacemos en clase se pasan a limpio y se suben a la plataforma para una calificación. Y evaluamos para 2. 3 por 2, 6. 6 más uno, 7. Ah, se le puede dar valor de cero y también se le puede dar valor positivo porque así me dice y me salió el resultado. Vamos a intentarlo con un número negativo, entonces pongámosle -4. Entonces evaluamos para -4 y decimos 3 por -4 es -12 y -12 más uno me sale -11. También se le puede dar un valor negativo. Entonces la pregunta que me hizo el profesor, ¿qué valor no se le puede dar a X? Yo le contesto, profesor, sí se le puede dar cualquier valor a X. Eso quiere decir, y se lo voy a escribir con palabritas aquí abajito, ¿sí? Para que usted comprenda y después diga, no, eso no me explicó el profesor. Sí, se le puede dar cualquier valor a X, entonces no hay restricción, entre paréntesis, limitación. ¿De acuerdo? Quiere decir que a la variable X se le puede dar cualquier valor, ¿sí? Y se lo he demostrado, dándole el valor cero, que es el elemento neutro, dándole un valor positivo y dándole un valor negativo. Cuando la función no tiene restricción, es decir, cuando se le puede dar cualquier valor, entonces yo voy a determinar analíticamente que el dominio de una función, o DOM, porque así se le expresa abreviada, el dominio de f de x es igual, como se le puede dar cualquier valor, entonces el dominio es todos los números reales. ¿Sí o no? Como se le puede dar cualquier valor, entonces son todos los números reales. O también se puede expresar como intervalo. Es decir, el dominio de f de x es igual a todos los números reales. Entonces quiere decir que va de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Analíticamente quiere decir entonces que R es lo mismo que decir menos infinito más infinito. Es lo mismo, ¿sí o no? Del valores negativos pasando por el elemento neutro hasta los valores positivos. O también se lo puede expresar por comprensión. Y ya eso lo vimos hasta decir basta por comprensión, ¿no? Entonces quiere decir que el dominio de la función es igual, llave, todos los valores de X, tales que X pertenecen a R, que son los números reales, tales que nada más. Allí. ¿Por qué hasta allí? Porque me está diciendo que son todos los números reales, que los valores de X pertenecen al conjunto de los números reales. Nada más. El dominio. ¿De acuerdo?
Ahora, para calcular el rango, yo tengo que ver la función de nuevo. ¿Cuál es la función? Vamos a copiar aquí la función. Vamos a copiar. Ya calculamos el dominio, ¿no? Y les aclaro, el dominio de la función tiene que ver con el eje de las X. El dominio de la función tiene que ver con el eje de las X. Si usted observa, esta función viene desde el menos infinito, es creciente y se va al más infinito en el eje de las X. ¿De acuerdo? Y si observa la gráfica también, desde el eje de las Y, ¿de dónde vendrá? Desde el eje de las Y vendrá del menos infinito y se va para arriba hasta el más infinito. Por lo tanto, gráficamente podemos determinar de que el rango de la función, al rango también se lo conoce como recorrido de una función o imagen de una función. Entonces quiere decir que, según lo que me explicó el profesor, entonces el rango de la función es exactamente lo mismo que el dominio. Pero en vez de ponerle la palabra dominio, vamos a poner la palabra rango. Es decir, que el rango de la función son todos los números reales, o también se puede expresar como intervalo de menos infinito a más infinito, o también por comprensión, sino que aquí le cambiamos la variable x por la variable y. Todos los valores de y tales que y pertenecen al conjunto de los números reales. Y en la gráfica estamos viendo, ¿no? Que no hay restricción. ¿Por qué no hay restricción? Porque la gráfica dándole cualquier valor se puede graficar, valga la redundancia, disculpen la redundancia. Y repito, la función evaluando para cualquier valor, positivo, negativo, elemento neutro, se puede graficar y no tiene limitaciones y no tiene restricciones de hacerlo, ¿sí? Y ustedes lo están viendo aquí en la gráfica, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? En X viene del menos infinito y se va al más infinito. En Y viene del menos infinito y se va al más infinito. ¿De acuerdo? Consulta, pregunta. Entonces, tanto el dominio como el rango, podemos resumir que el dominio de la función es igual al rango de la función. Solamente en esta gráfica de aquí, ¿no? De que es una variable, perdón, es una función lineal. Ahora, analíticamente también se puede calcular el rango. ¿Cómo? Voy a copiar la función que es función es f de x igual 3x más uno, y vale que usted también lo aprenda porque a veces no puede hacer el gráfico y no sabe cómo calcular el dominio. Entonces, tenemos esa función. La vamos a transformar. En vez de poner x de f de x, voy a poner y igual 3x más uno. Y despejo la variable x. Es decir, que me tiene que quedar solita la variable x. El menos uno pasará al otro lado con signo negativo, y menos uno. Y el 3 pasará al otro lado a dividir. Por lo tanto, esto va a quedar y menos uno dividido para 3 igual a x. Igual a x. O es lo mismo que decir x es igual a lo de acá. A y menos uno sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se vuelve a hacer la misma pregunta para el dominio. ¿Qué valores no se le puede dar a Y? Y ya hemos visto en la gráfica que inclusive en la gráfica se le puede dar cualquier valor que venga, desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, jóvenes? ¿Sí? Ahora, vamos haciendo otro ejemplo. Yo les voy a poner la gráfica porque no solamente se trata de analizar la parte de la función, sino también la gráfica. Y miren, voy a hacer la siguiente gráfica. Voy a elaborar el plano cartesiano primero. ¿Ya? Muy bien. Supongamos que mi función
parte así. Aquí le voy a colocar una bombita. Uy, el color amarillo no me gusta, no sé por qué lo puse, pero bueno. Una bombita. Voy a colocar la función o la línea recta. Y aquí le voy a colocar una bombita abierta. La de acá es pintada. Por lo tanto, vamos a darle valores. De este lado va a valer -3, supongamos. De este lado va a valer 7. En el eje de las X, en el eje de las Y, por si acaso aquí en la parte de abajo le vamos a colocar -5. Y en el eje de las Y vamos a colocar aquí, va a pasar por el 4. ¿Sí? El -5 va por aquí. Y acá el 4 va de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en comparación con la gráfica que está acá, no tiene ningún puntito ni arriba ni abajo, ni lleno ni vacío. En cambio, la de acá sí, miren, ¿ven? ¿Sí? En primer lugar, yo ya sé que la monotonía de esta función es decreciente porque va de menor a mayor. O también podemos decir que x1 es mayor que x2, dependiendo de cómo identifique los valores x1 y x2, ¿no? Porque si primero pongo x1 igual 7 y x2 igual a -3, entonces ahí ya cambia la cosa, x1 mayor que x menos x2. Pero ya depende de cómo le ve la perspectiva. Ahora, pregunto, ¿a qué sería igual el dominio de esta función? El dominio está relacionado con el eje de las x, por lo tanto, el dominio de esta función, ¿qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Ya ahí le estoy dando la pauta. Eje de las x. ¿En dónde empieza la función en el eje de las x? En el punto -3. ¿Por qué digo que empieza allí? Porque aquí estoy viendo yo que hay un intervalo cerrado y atrás de ese intervalo cerrado no viene ninguna otra gráfica que yo diga, "Ah, no, sí, continuemos". Y del otro extremo también tenemos un valor o un grado abierto que me va a indicar en el eje de las X hasta dónde voy a avanzar. Entonces este gráfico, según el movimiento, va de -3 a 7 en el eje de las X. En el eje de las Y va de 5 a 4. Repito, en el eje de las X iría de -3 a 7, eje de las X, y en el eje de las Y sería de -5,4. Hay que tener muy importante que siempre los números negativos van en la parte de abajo y los números positivos en la parte de arriba del plano cartesiano. Entonces, ¿a qué es igual el dominio? El dominio empieza, como les había dicho hace un momento, el dominio empieza en -3. Entonces, si lo colocamos con intervalo abierto, porque así está la bombita pintada, sería -3 el dominio de la función y termina ¿en dónde? En el otro extremo, en el extremo 7. Por lo tanto, y este es intervalo abierto. ¿Alguien me quiere decir por qué en el uno le puse corchete y por qué en el otro le puse paréntesis? ¿Qué me dice Génesis? Porque en los intervalos cerrados se utiliza corchete y en los intervalos abiertos se utiliza paréntesis. Muy bien, felicitaciones. Sí estaba atenta a la clase, entonces le felicito. No se me vaya a ir, por favor. En el eje de las X, entonces, como repito, el dominio está desde -3 hasta +7. Ahora el rango de la función, ¿a qué va a ser igual el rango de la función? El rango de la función ahora yo observo desde abajo hacia arriba siempre. Y la función me va a coincidir con intervalo abierto en el punto 5 que es el -5, que es el menor de todos los números. Y avanza hasta arriba, no se encuentra con ninguna restricción hasta el punto 4. ¿Sí? El punto 4. ¿De acuerdo?
Entonces, el rango de la función va desde -5 hasta 4 positivo. El -5 con intervalo abierto, porque aquí lo está expresando negativo. Y en la parte vertical, 4 con intervalo cerrado, que es positivo. El rango de la función. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Y en el plano cartesiano usted ya sabe cómo se grafica, ¿no? Igual les voy a leer algo, les voy a explicar algo, ¿sí? Espérenme un ratito. Ok, vamos a graficar la función. Muy bien. Y ya tenemos dominio y el rango de la función. Vamos con otra función entonces. Vamos ahora con una función cuadrática. ¿Sí? Vamos a calcular dominio y rango de una función cuadrática. El rango de una función cuadrática, dominio y rango. Esta es la función. F de x es igual, paréntesis, x menos 3 paréntesis, al cuadrado. Atentos porque el siguiente ejercicio lo hacen ustedes. Me pide calcular el dominio del rango de esa función. Por supuesto que puedo usar el programa o la aplicación GeoGebra para identificar, analizar, revisar, verificar si el proceso que yo utilizo está correcto. Y el programa GeoGebra debe de ser para mí o para usted un apoyo nada más. No es que voy a coger el programa y me lo va a resolver. A lo mejor la inteligencia artificial sí se lo resuelve, pero ¿de qué le vale que usted presente bien bonito si aquí en la cabecita no queda mucho conocimiento? Entonces, esta función va a ser igual a un trinomio, es decir, a x cuadrado. Ya les voy a decir por qué le estoy colocando de esta manera x cuadrado menos 6x y más 9. ¿De acuerdo? Factoricé el producto notable y me salió un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuál es el dominio? Hágase la misma pregunta. ¿Qué valores no se le puede dar a la variable x en esta función? A ver, ¿qué valores no se le puede dar a x? O sí se le puede dar cualquier valor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué Que sí, dice se le- Erika? Sí se le puede dar cualquier valor porque no hay restricciones. Le puedo dar el valores positivos, valores negativos, el elemento neutro y no pasa nada, si encuentro solución. Entonces, cuando no hay restricción, ya no le voy a escribir, ahora sí le voy a escribir directo nada más. Cuando no hay restricción, quiere decir que el dominio de la función va a ser todos los números reales. ¿De acuerdo?
Y ya saben el resto de la historia, ¿no? De menos infinito a más infinito. Ahora, ¿cómo yo determino el rango de esta función? Porque ya el dominio ya está, que son todos los números reales, pero no ha de ser que el rango que sean todos los números reales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a graficar la función. Muy bien. Entonces, atentos, por favor. ¿Cómo se grafica esta función? Voy a la función original y observo este menos 3 que está aquí. Le doy color para que se note. Observo ese menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, de esta función yo me doy cuenta que es el 3 negativo. En el eje de las X, entonces va a ser el 3 positivo. Siempre se trabaja con todo lo contrario. Entonces, si aquí estoy trabajando con X menos 3, tomo el 3, pero lo pongo con signo positivo. Entonces, el 1, 2, 3. Ok, ¿sí? Entonces, quiere decir que la función va a pasar por el punto 3 positivo, por aquí. 3 positivo. Por aquí va a pasar. Ahora, este 9 que está aquí, este 9 que está aquí, ¿sí? Que es el punto por donde va a pasar la gráfica en el eje de las ordenadas o en el eje de las axis, es decir, por acá. ¿De acuerdo? Entonces este punto que está aquí es el 3 positivo. 3 positivo. Este 9 que está aquí, por aquí va a pasar la gráfica 9. ¿Cuál será el vértice? El vértice es el punto 3,0. En otras palabras, el vértice va a ser, esta primera parte va a ser muy específica, ¿no? 3,0. Entonces quiere decir que la función cuadrática va a pasar más o menos así. Por el punto 9, por el punto 3, y ahí sube la función cuadrática. ¿De acuerdo? Ahora, observo la gráfica y me hago la misma pregunta. ¿Será que a X le dieron un valor y no pudo resolverse la línea? No. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta esta parte, ¿sí? 3,0, 3 para las X, 0 para las Y. En definitiva, entonces, el dominio de la función son todos los números reales. El dominio de la función son, son números reales. Están enraizadas en el eje de las X. ¿Sí? El dominio de la función está enraizada en el eje de las X. ¿De acuerdo? F de las X igual 0. Pero no es 0. El dominio de la función f de x, disculpen, había escrito mal, es igual a todos los números reales. ¿Por qué? Porque a la x al cuadrado se le puede dar cualquier valor, lo mismo que x menos 3 al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo el rango? En la gráfica ya está fácil calcular el rango. Si usted se pone en el punto 3 y hace un momento el profesor dijo que 3 para las x, 0 para las y en el plano cartesiano no se puede justificar aquello. Entonces simplemente usted observa que va desde cero hacia más infinito.
Por lo tanto, el recorrido o el rango de la función f de x es igual, intervalo cerrado, cero a más infinito. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo digo que es de 0 a 8? Porque aquí empieza la gráfica, en el punto cero para las X hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Vamos haciendo otro para que se vaya ya reforzando el tema. Vamos a calcular el dominio entonces de... Déjame copiar aquí. Gracias. Ya. Y tenemos esta función que está acá. Listo, vamos a calcular la función cuadrática ahora de otro ejercicio. Entonces, pongámosle aquí función f de x. La función f de x es igual a paréntesis, colocamos entonces x más 2 y todo esto elevado al cuadrado. Listo, a ver, calcúleme dominio y rango por favor de esa función.
Profe tiene el micrófono silenciado. Como les estaba diciendo, una vez que ya identifiqué el dominio, ay, ¿qué hice? Man, dejé de compartir, ya les comparto de nuevo. ¿Sí me están escuchando ahora? Sí, Ok, gracias. Disculparán nomás. Ok, como yo les estaba diciendo, como ya calculamos el dominio porque no tiene restricción la variable x, no tener restricción significa que se le puede dar cualquier valor, por eso el rango, pero el dominio son todos los números reales. En cambio, para el rango, yo tengo que despejar la variable x, ¿sí? Pero como la variable x está entre paréntesis elevado al cuadrado, tengo que buscar un artificio matemático y el único que se me ocurre que me explicó el profesor en el colegio es sacándole la raíz a ambos miembros y a la vez tratar de que desaparezca la raíz cuadrada. Entonces ya me va a quedar solito, me va a quedar de la siguiente manera, raíz de y es igual a x más 2 porque ya le eliminé con la raíz cuadrada. Como me dice la indicación que tengo que despejar la variable x, entonces el menos 2 pasa al otro lado, perdón, el más 2 con signo negativo. Entonces x va a ser igual a raíz de x menos 2, ¿sí? Raíz de x menos 2. ¿En dónde está la restricción aquí? La restricción, ya vamos a ver un ejercicio también, pero ya que salió ahorita, aprovechemos. La restricción está aquí, que todo lo que está dentro de la raíz, ¿cuál es lo que está dentro de la raíz? La y tiene que ser diferente de cero. Todo lo que está adentro de la raíz, o sea, de y, tiene que ser diferente de cero. Perdón, tiene que ser mayor o igual que cero, porque no se le puede dar un número negativo a la variable y. Entonces, y tiene que ser mayor o igual que cero, mayor o igual que cero. Entonces, tengo la recta numérica, aquí está el cero, ¿para dónde dirijo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda con mayores positivos que el cero? Mayor o igual que cero. Como ese es mayor, entonces avances a la derecha, hacia el más infinito. ¿De acuerdo? Entonces el rango puede ser que esté dentro de este parámetro de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Entonces se le va a dar todos los valores de acá, ¿no? Todos estos valores positivos, de cero a infinito positivo. Entonces el rango de la función va a quedar de la siguiente manera. El rango de f de x va a quedar así. Y mayor o igual que cero. El rango de la función. Todos los valores mayores o iguales que cero. Y en la gráfica, vamos a ver cómo sale la gráfica. Vamos a poner el plano cartesiano. En el plano cartesiano vamos a poner dos líneas, conforman el cuadrante. Y entonces, ¿qué me dice aquí la función? La función me dice que la gráfica va a pasar por el menos 2, perdón, por el más 2. Pero como yo sé que tengo que cambiarle de signo, entonces la gráfica va a pasar por el menos 2 en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las X, por menos 2. Y aquí da positivo, más 2. Entonces acá le voy a poner menos 2, ¿sí?
Entonces el vértice menos 2, coma. ¿Cuánto vale Y? ¿Estamos? Listo, ahora. ¿Qué me va a tocar hacer? La función que está acá, vamos a borrarle, porque que no me está bien la función. Entonces, vamos a transformar la función en un trinomio cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, x más 2 al cuadrado me va a quedar en x al cuadrado. X al cuadrado. Más 2 por 2 4x y más 4. ¿Para qué yo hice eso? Si ya con la anterior fórmula que es x más 2 al cuadrado identifiqué que la gráfica va a pasar por el punto menos 2 en el eje de las x, entonces elaboramos o resolvimos la función y me salió un trinomio. Este 4 positivo que está aquí quiere decir que la gráfica va a pasar por el 4 positivo de acá. ¿De acuerdo? En el eje de las x viene del menos infinito y se va al más infinito porque la gráfica más o menos le va a quedar así. Ok, ¿sí? Entonces ya sabemos el rango son todos los números reales y el dominio, perdón, el dominio son todos los números reales y el rango va de cero a más infinito en esta función cuadrática, aparte que tiene las características de que es una función para una función parábola o simplemente una función cuadrática, ¿no? La última de y pasamos al otro tema. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual, aquí lo tengo anotado, déjame ver, ya, aquí está f de x más 2 y x menos 1. Muy bien, calculemos el dominio de esta función y hágase la misma pregunta siempre. ¿Habrá valores que no se le puede dar a x en en esa multiplicación algebraica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le puede o no se le puede dar cualquier valor a la x? La respuesta es sí, sí se le puede dar, sí, se le puede dar cualquier valor. Porque x por x sale x al cuadrado y ya estamos demostrando que una función cuadrática, si no tiene limitaciones, el dominio van a ser todos los números reales. Por lo tanto, el primer dato que saqué ya es el dominio de f de x, que es igual a r, y hasta ahí lo voy a dejar para para que usted lo haga en la casa correcta. Aquí le falta por comprensión, le falta por extensión y la gráfica, ¿no? Vamos a dibujar la gráfica. ¿Qué más? Vamos a dibujar la gráfica entonces. Listo.
Listo. Para continuar con nuestro procedimiento, vamos a resolver este producto notable x más 2 por x menos uno. Ya sabemos que me va a salir un trinomio, por lo tanto el primer elemento es x al cuadrado. Como quiero hacerlo rápido para seguir avanzando, entonces digo 2 positivo menos uno me sale uno positivo, uno x entonces más uno x que el uno se sobreentiende, menos 2 por menos uno menos dos, menos dos. Entonces ya tengo yo la otra parte que me va a ayudar a mí a resolver la gráfica. ¿Cuál es esa otra parte? Lo que aparece aquí, x más 2 x menos uno x cuadrado, más x menos dos. Entonces vamos graficando. Ya saben ustedes que este menos 2 que está aquí le pertenece a la variable de la 100. Este menos 2 que está aquí significa que el menos 2 va a pasar por este sector de aquí, menos 2. ¿De acuerdo? Entonces este menos 2 quiere decir que la gráfica x más 2 por x menos uno va a pasar por aquí. Y es cóncava hacia arriba. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Porque la x es positiva. Si fuera menos x más 10, entonces ahí la función fuera decreciente porque la x tiene signo negativo. Si fuera x menos 3 por 2 a la 26. Entonces, como la x es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Como la x es negativa, es cóncava hacia abajo. Ese es el término de la concavidad. Ahora, ¿en dónde pasa? Ya estoy viendo aquí, con este punto de menos 2, ¿sí? Este punto de menos 2, vamos a ponerle, colocarle bien para que se note bien. Menos 2, ya se pueden identificar otros dos grupos más de valores. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí ya la gráfica me va a topar de ley el cuadrado o el cuadrante del eje de las X. Entonces ya sabemos que la función va a pasar por un punto, o por dos puntos en el eje de las X. Ahora, observa aquí cómo está esta función, x más 2. Este más 2, cámbiale de signo y póngale menos uno. Entonces, en el x en el eje de las x va a poner aquí usted menos uno. Listo, entonces, este 2 que está aquí es negativo, ¿sí? Es negativo, entonces lo vamos a colocar acá en el punto negativo, menos 2. Y este punto que está aquí, el menos uno, es uno positivo. Por acá va a estar uno positivo, ¿sí? Entonces ya tranquilamente puedo colocar la gráfica, sí, la puedo colocar porque más o menos la gráfica va a salir esta curva así. Pero el vértice no va a pasar por el punto menos 2, porque para eso colocamos la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que yo les mandé a averiguar, la fórmula del vértice de una parábola. ¿A qué es igual el vértice de una parábola? El vértice de una parábola es igual a b menos b sobre 2 sobre 2a.
Ok, y evaluamos la función para este valor que está aquí, para esta fórmula que está aquí, la evaluamos. Quiere decir que yo voy a escoger de la función que está aquí, ¿cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale 1. Y C sale -2. Perfecto. C sale -2. B sale 1 positivo y A también sale 1 positivo. Entonces ahí ya podemos aplicar la fórmula, ¿sí? Que les puse hace un momento, que menos B sobre 2A, por lo tanto, la primera respuesta quedaría así. Me sigo con la fórmula, ¿no? El vértice sería entonces, vértice es igual a menos B. ¿Cuánto vale menos B? Eso hay que verlo entonces en la función. Menos B dice que vale 1. Aquí está. Vamos colocando esto para ponerle ya y no está regresando tampoco. Entonces, ahí me dice que menos B vale 1. Entonces quiere decir que voy a colocar la raíz de fracción menos 1. ¿Cuánto vale 2A? 2 vale 2 y A vale 1. Entonces aquí sería 2 por 1. 2 por 1. Coma. Vamos ahora a evaluar para ese valor, es decir, para -1/2. Entonces yo quedaría así de la siguiente forma. F de X es igual, perdón. F de -1/2 es -1/2. ¿Sí? En el uno calculas y en el otro evalúas. ¿Sí? En el uno calculas y en el otro evalúas. Ya después de realizar la operación completa, nos damos cuenta de que B es igual, paréntesis, a -1/2, coma paréntesis. Evaluamos para -1/2 esta función cuadrática y va a salir. Voy a evaluarla para que después nos diga, no me explico esa parte. Evalúo para f de -1/2. En la ecuación quedaría entonces x elevado al cuadrado. Entonces sería -1/2 elevado al cuadrado más 1 que multiplica a -1/2. Y finalmente se le resta el -2. Respuesta entonces va a quedar aquí 1/4 más 1/2, menos 1/2 porque más por menos es menos 1/2 y más 2, perdón, -2. Sacando el mínimo común múltiplo, sale de la siguiente manera. Abajo va el 4, arriba va 1 menos 2 y menos 8. Respuesta final es igual a 9/15, 9/4, perdón. 9/4 negativos. Quiere decir que el vértice que está aquí es igual a, el vértice ya queda -1/2, menos 9/4, ¿sí? Y -9/4 sacándole la división va a salir a 2 puntos y algo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere estar a entender? Es importante calcular el vértice porque justamente con el vértice yo voy a calcular el ángulo
para identificar el rango. ¿Sí? Entonces el punto sería, el rango ya sabemos el dominio, que el dominio es igual a todos los números reales. Por lo tanto, el rango de esta función, ¿a qué va a ser igual? El rango de esta función, el rango va de menos un cuarto con intervalo cerrado, menos 9 cuartos, perdón, hasta el más infinito con intervalo abierto. Con intervalo abierto. O también puede ser de otra forma. El rango de esta función y tales que y es igual donde y pertenece a los números reales, coma, y y tiene que ser mayor o igual a menos 9. Listo, ahí está ya. Raro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ¿para qué sirve calcular el vértice de una parábola? Porque de ese vértice nos va a salir el valor de y para poder determinar el rango de una función. ¿Sí? Listo. Terminamos con las funciones cuadráticas. Ahora vámonos con otra función que se llama función lineal. Perdón, función irracional, por decirlo así. F de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2. ¿De acuerdo? Ok, está interesante. Hágase la misma pregunta para calcular el dominio de la función. Ya usted en la mente tiene que decir el dominio es g de las x. Por lo tanto, y aquí apareció una raíz, un signo de raíz. Entonces tiene que tener necesariamente una restricción porque apareció una raíz. Eso usted tiene que quedárselo en la cabeza por siempre. ¿Sí? Para calcular el dominio de esta función, entonces tengo que ver cuál es mi restricción. Y ya en una clase pasada también habíamos visto que a las raíces no se le puede sacar números negativos, sino números positivos o también el cero. Entonces, para que no se olviden, lo que está adentro de la raíz, o del signo radical, mejor, del signo radical, debe ser mayor o igual que cero. ¿Sí? En otras palabras, y ya en términos analíticos, lo que está dentro del signo radical, ¿cuál es lo que está dentro del signo radical? X más 2, eso es lo que está dentro del signo radical. Y X más 2 me dice que tiene que ser mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. Una vez que tenemos eso, aquello, despejamos o transponemos términos, ¿sí? Y dejamos X sola. Entonces, si el 2 que está positivo pasa al otro lado, pasará con signo negativo y va a quedar X mayor, esto no cambia, el signo no cambia, mayor o igual que menos 2. ¿De acuerdo? Porque el 2 que está positivo pasa con signo negativo. Entonces quiere decir que la variable X
o sea, el dominio de la función. Aquí ya tenemos nosotros el dominio de la función. Son todos los elementos desde -2 en adelante. Entonces quedaría así. El dominio de la función f de x es igual a intervalo cerrado -2, coma, intervalo abierto, infinito. ¿Sí? Porque va del -2 hacia los positivos. Ya vamos a hacer la gráfica, ¿por qué también? Porque es importante que usted observe la gráfica también. ¿Sí? Entonces, vamos calculando el rango. ¿Cómo hago para calcular el rango de esta función? Fácil, ya le vamos a hacer la gráfica, no te preocupes. Fórmula. Para calcular el rango, nosotros, en vez de f de x, le ponemos y. Y aplicamos otro artificio matemático. Si ya tengo la raíz y para poder simplificar la raíz, entonces tengo que elevar todo al cuadrado. Es decir, y al cuadrado, paréntesis, cuadrado. Entonces, al momento de colocarle la raíz cuadrada y el exponente al cuadrado, las funciones, en este caso, se simplifica la raíz con el 2 y va a quedar y al cuadrado es igual a x más 2. Y despejando x más 2 me va a quedar que x es igual a y cuadrado más 2. Perdón, a 2, sí, a y cuadrado menos 2. ¿Sí? Y aquí me hago la pregunta de nuevo. ¿Valores para y que me permita limitarme? No hay. Por lo tanto, el rango de la función son todos los números reales. O de menos infinito a más infinito. El rango de la función. ¿De acuerdo? Ahora eso de forma analítica. Vamos haciéndola de forma gráfica. Y ahora sí voy a graficar la función. Esta que está aquí. Perdón, f de x igual raíz de observa la gráfica. A ver, no me sale la gráfica aquí. Ya vamos a ver por qué. Ahí está. Listo. Miren, la gráfica empieza en el eje de la X en -2 y se va para la derecha, o sea, hacia los positivos. Es por eso que el dominio dice aquí lo siguiente, que va de -2 al más infinito, o sea, del -2 a los positivos. Perdón. ¿Sí? Ok. Y el rango, en cambio, el rango me dice que son todos los números reales, pero, pero, debo de tomar en cuenta algo,
que la función no me permite para números o valores negativos. Por lo tanto, aquí yo tengo que hacer la corrección necesariamente. Y para eso es importante la gráfica. Si al principio me salió que el rango son todos los números reales porque no me permitía restricción, yo tengo que ver la gráfica también y a ver si que es cierto que todos los números reales y me doy cuenta de que no, porque al principio la restricción me decía que son todos los valores mayores o iguales que cero. Por lo tanto, el rango de la función, por eso es importante la gráfica, es igual de cero con intervalo abierto, perdón, cerrado, a más infinito y ahí sí ya está bien el rango. ¿De acuerdo? Y aquí se ve, pues no, porque nace en el eje de las X, de las Y hacia arriba. No hay valores en el eje de las Y en negativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese es el rango verdadero. Habríamos que comparar, ¿no? Bien para poder seleccionar el rango de esta función. Al principio habíamos dicho, como despejamos, me salió que no había restricciones, por lo tanto todos los números reales, pero en realidad al momento de realizar la gráfica me doy cuenta de que a la función no se le puede dar valores negativos en el eje de las y, por lo tanto se corta en el punto cero hacia arriba, de menos infinito, perdón, de cero a más infinito. Esa es la función irracional o función raíz o función radical. ¿Sí? Vamos haciendo otro ejercicio parecido. No voy a borrarte aquí. Y tampoco la gráfica. Y ahora me va a salir la gráfica directamente. Entonces usted va a tener más facilidad, ¿no? Póngale la raíz cuadrada de x, x menos 5. Ahí está. Calcule dominio y rango de esa función, por favor.